Hola chicos, bienvenidos al último taller de la Feria de Empleo UDEP. Hoy tenemos a Diana Dávila, quien es especialista en atracción, selección y gestión de talento, con el tema retos de una entrevista laboral y cómo afrontarla con éxito. Como siempre, para esta sesión mantendremos los micros apagados, las cámaras pueden permanecer prendidas y tienen el chat disponible para hacer cualquier consulta durante toda la sesión. Bienvenida, Diana. Muchas gracias, Antonella. Muchas gracias a todos los participantes. El día de hoy vamos a hablar acerca de cuáles son los retos, los puntos más importantes y qué recomendaciones pueden seguir para afrontar una entrevista laboral con éxito. Voy a compartir mi pantalla. Si desean hacer preguntas durante la exposición, siéntanse libres de hacerlo, por favor, en cualquier momento. Es más, lo que me gusta y suelo proponer siempre en mis trabajos es que todo sea interactivo, ¿de acuerdo? Para no perder el punto principal de la pregunta. Ok, ¿me confirman, por favor, si se ve? Yo te aviso, tranquila. ¿Aún no? Ya está perfecto, se ve perfecto. Listo, ok. Bueno, primero que nada, saludarlos a todos nuevamente, decirles muchísimas gracias por estar presentes. Me gustaría comenzar esta charla preguntándoles, ¿qué esperan aprender el día de hoy? A ver si por ahí alguien se anima a responder esta pregunta. ¿Qué esperan aprender hoy, chicos? Pueden levantar su micro o pueden escribirlo en el chat, no hay ningún problema. Sí, pueden activar su micro, ¿no? Si lo desean. Sí, no hay ningún problema. Pueden activar su micro y pueden participar directamente. José Ignacio, Dylan, Yulisa, Franklin, aquí tenemos Pedro. En el chat. Ajá. Ahí está. Tips para superar entrevistas. Tips para superar entrevistas. Tips. Ok, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Tiene alguna expectativa o qué esperan aprender de hoy? ¿Nadie más quiere, bueno, empezando, imaginando que esto sea un proceso de selección, ya el silencio habla mucho de lo que están comunicando, Mira, ¿no? Aquí tenemos varios, Diana, en el chat. A ver. Tipos de entrevistas a las que podríamos enfrentarnos, las previas de una entrevista, cómo te debes preparar, Perdón, no te cómo copio. hacerle frente. ¿No me escuchas? Ahora sí, no sé si puedes repetir el punto anterior. Tipos de entrevistas, me dijiste, ¿qué más? Tipos de entrevistas a los que podemos enfrentarnos, cómo hacerle frente a preguntas trampa, las previas de una entrevista, si debo prepararme para esta, mejorar la calidad de mis respuestas en la entrevista. Calidad de respuesta. Buenísimo, buenísimo. Qué bueno saber que hay buenas expectativas ahí, que hay expectativas. Ok, entonces, solo para resumir, estamos hablando tips para superar entrevistas como expectativa. El segundo punto es tipos de entrevistas que podemos enfrentar. Me incluyo porque en algún momento también he sido y seré candidata. Cómo afrontar preguntas trampa. Ok, vamos a revisar un poquito eso. Cómo vale la pena prepararse, ¿correcto? La consulta es si vale la pena o no prepararse para una entrevista. Y lo último es cómo mejorar la calidad de respuestas. Buenísimo. Ok, comenzamos. Primero que nada, vamos a empezar por mirar qué es lo que busca el empleador, chicos. ¿Cuántos de ustedes, cuando han revisado un aviso de una oportunidad laboral, han leído, bueno, las funciones, los requisitos, y han imaginado, han pensado, qué es lo que está buscando esta empresa? Más allá de lo que plantea como funciones. Es más, hay algunas empresas que ponen si eres líder, si te gusta competir, si eres altamente innovador, este es tu lugar. No sé si por ahí algunos de ustedes han visto esos speech o speech parecidos, ¿no? Hoy en día los avisos de las empresas lo que buscan es, a través de sus avisos, transmitir su necesidad real a nivel cultura, a nivel personalidad de la compañía, más que requisitos duros. Y bueno, de todos estos avisos, normalmente chequeándolos, revisándolos y también por propia experiencia, lo que busca un empleador de manera general tiene que ver con el compromiso, la
actitud, la capacidad de brindar una mejora continua. Y esta mejora continua hoy en día está orientada a la digitalización, al tema de innovación, de tecnología, al tema también de conocimiento técnico, dominio técnico, es decir, cuánto puedo yo aportar a este negocio y generar una mejora, ¿ok? También se busca personas con gran iniciativa, que no esperen a que les digan las cosas, a que sean capaces de, en el entorno en el que están, identificar si hay una oportunidad de mejora, si hay una situación en la que se debe tomar la iniciativa, tomar acciones para proponerlos. Perdón, chicos. Y también el tema de sentido común. Es decir, ¿qué nos referimos con sentido común? ¿Simplemente resolver problemas? ¿No? Por ejemplo, el día de hoy, en una dinámica de evaluación, una de las preguntas que hice a uno de los candidatos, pido una presentación personal, que cuenten por ahí cómo se autodescriben. Y si no se pueden autodescribir, les pregunto, y eso también les va a pasar a ustedes, ¿qué me diría la persona que más los conoce o tu ex jefe acerca de ti? ¿Qué me podría decir, por ejemplo, de Antonella, tu ex jefe? Y la candidata me contestó, no sé, habría que preguntarle. Entonces, es un ejemplo claro de falta de sentido común, porque no es que el entrevistador busca preguntarle al jefe en ese momento, sino quiero explorar qué idea tienes tú cuando piensas en tu jefe, qué puede estar pensando tu jefe de ti, qué feedback te dio. Entonces esta persona me respondió esto, ¿no? Entonces obviamente se descalificó completamente del proceso. Ahora ustedes dirán, Diana, pero ¿cómo solo por una mala respuesta me van a descalificar del proceso? No. En realidad puede ser por varias. Es un conjunto de conductas, un conjunto de respuestas que hacen que se evalúe si realmente el candidato debe continuar o no continuar el proceso, ¿no? Si hay más respuestas, más conductas que evidencian esa falta de sentido común, esa falta de compromiso o de poca iniciativa, automáticamente el candidato no suma los puntos necesarios o se ajusta al perfil buscado, ¿correcto? Entonces, siempre es importante leer entre líneas qué es lo que busca la empresa. Conocer la compañía a la cual ustedes están postulando es bien importante. El negocio, si están muy activos en redes, qué es lo que proponen, de acuerdo al tipo de servicio, etc. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta con respecto a lo que busca el empleador? Todo claro. Asumo que todo claro, ¿sí? Ok, ahora miremos. Ahora miremos cuáles son los retos. Ser invitado a una entrevista de trabajo es el primer reto, ¿no? O sea, que su CV sea atractivo. Obviamente no es el objetivo de la entrevista del día de hoy. Segundo, evidenciar su potencial, sus capacidades y habilidades en el momento de la entrevista. Otro reto y expectativa también es, obviamente, ser seleccionado. Y también, en caso no sean seleccionados, es decir, que puedan volver a ser convocados. Ok, de repente yo postulé a finanzas, no me seleccionaron para finanzas, pero sería ideal que me puedan convocar a otra oportunidad laboral donde mi perfil pueda calzar también. De repente a esta persona que postuló a finanzas también le interesaba contabilidad, también le interesaba operaciones, o logística, entonces lo ideal es volver a ser considerado. Creo que esos son los retos generales que por ahí a los que podríamos aspirar cualquiera de nosotros. Y aunarlos también a las expectativas que ustedes nos han propuesto. A ver. Previo al desarrollo de una entrevista de trabajo, chicos, es bien importante, y este es un primer tip. Como hoy en día las entrevistas de trabajo son virtuales, no siempre consideren
el entorno virtual, es decir, el fondo que tenemos atrás. Obviamente, si estamos en casa, no vamos a poder controlar que hayan personas pasando o que nuestras mamás, abuelitos, sobrinos, mascotas de repente interrumpan en algún momento la entrevista, pero traten de cuidar el fondo. Desde poner una imagen sobria, hasta una imagen o de repente el fondo borroso, difuminado, ¿no? Ya cada uno de ustedes lo va a considerar, pero aquí chequen estas fotos. ¿Qué opinan de la primera foto que estoy señalando, la del fondo azul? ¿Es idónea para una entrevista de trabajo? ¿Permite que ustedes se puedan mostrar o no? ¿Nadie quiere opinar? Por el chat, Diana. No veo, no puedo ver el chat, no, estoy viendo la pantalla. Yo te ayudo, tranquila. Nos están diciendo que no. No, Brian nos dice que no, Lucy nos dice que no, Eva María que no. No, definitivamente no nos ayuda. Exacto, entonces hay que cuidar mucho la iluminación, la contraluz, la calidad del sonido, porque hay muchos chicos también que pueden cuidar la forma y obviamente para evitar el ruido y la filtración de sonidos usan micrófonos, pero muchas veces los micrófonos, el conector del micrófono a la computadora no funciona bien y en vez de favorecer la buena comunicación, la desfavorece. Entonces, chicos, ahí es bien importante eso. Otra cosa que a veces me ha sucedido a mí, y que estoy segura que ningún chico de la Universidad de Piura lo va a vivir, es que ingresan a las entrevistas virtuales a última hora con sus mascarillas en la calle o en cualquier parte. También cuidar eso. Si por A o B identificaron que la entrevista, les llegó la entrevista de repente con 24 horas o 12 horas de anticipación, pero por ahí ustedes no tenían planeado estar en ese momento, en esa entrevista, busquen un espacio tranquilo, escóndanse en un pequeño lugar con buena iluminación que les permita sostener una entrevista sin mascarilla, porque al estar con mascarilla evitan que el entrevistador los pueda conocer, los pueda ver, que pueda decodificar la comunicación real que ustedes tienen. Entonces siempre es bien importante que cuiden ese aspecto también. Por más improvisada que pueda ser su participación, dentro de la improvisación, que también puede ser una fortaleza, cuiden la calidad de su comunicación, porque en vez de favorecer su postulación, pueden desfavorecerla y no van a lograr este último objetivo, ¿no? Que es volver a ser convocados. ¿Ok? Y algo último como recomendación es la presentación personal. Yo entiendo y entendemos hoy en día que todo el entorno, la pandemia nos ha volcado a ser mucho más espontáneos, a trabajar desde casa, trabajar mucho más cómodos en cuanto al atuendo, etcétera. Sin embargo, es importante que igual cuiden su presentación personal, sea cual sea la empresa, más allá de que sea de repente una empresa muy dinámica, muy jovial, la presentación personal siempre va a jugarles un punto a favor o un punto en contra. Entonces, si por ejemplo van a pasar una entrevista y están con el polito de tiritas o por ahí el polo todo rasgado, traten aunque sea de que se vea ordenado, que por ahí de repente usar un polo con cuello, ¿no? Si no quieren usar camisa, un polo con cuello, un polo piqué y ya está, ¿no? Porque, por ejemplo, si observan a nuestro amigo de la imagen de la foto naranja, ¿qué sensación, qué idea les produce solamente mirarlo? Honestamente, chicos, pónganlo en el chat. A ver, yo te ayudo con eso. Sí. Chicos, pueden escribir por el chat sus respuestas o pueden también levantar su micro. O también, no solamente del joven del fondo azul, sino también de la señorita que estaba. Mira, perfecto. Nos ponen, del fondo azul, nos ponen que es un color de fondo muy fuerte, que es poco profesional, que genera irresponsabilidad, dejadez, falta de seriedad, que no toma en serio el trabajo, que viene regresando a hacer deporte. Exacto, ¿no? Ahí dijeron una frase, que no toma en serio, porque es el mensaje no verbal que a través
de nuestra presentación estamos mandando a nuestro interlocutor. Es como una cita, cuando ustedes de repente van a salir con la persona que más les gusta por primera vez. ¿Se arreglan o no se arreglan? Todos se arreglan, a su estilo, manteniendo su estilo, pero se arreglan, mínimo. Entonces, una entrevista de trabajo es igual. Entonces, siempre es importante cuidar ese aspecto, chicos. Así estén desde casa y sea cual sea la empresa, cuiden ese aspecto. Sigamos entonces. El segundo reto es evidenciar potencial. ¿Cómo evidencio mi potencial? ¿Cómo muestro mis habilidades, mis capacidades y mis habilidades blandas en un entorno laboral? En una entrevista de trabajo, perdón. Acuérdense que el reto principal de evidenciar el potencial es mostrarse honestos, espontáneos, seguros y capaces. Lo que está en verde lo he resaltado porque más allá de mostrar todos sus conocimientos, todas las habilidades y fortalezas que tienen, estas tres características, honestidad, espontaneidad, capacidad y seguridad, son bases para cualquier proceso de selección, para cualquier perfil. ¿Ok? Entonces, para eso, ¿qué necesitan ustedes primero? Primero, sincerarse consigo mismos, es decir, oye, yo soy muy extrovertida, soy poco extrovertida. Por ejemplo, hoy tuve una dinámica de un chico que evidenciaba ser bastante analítico, con bastante capacidad de análisis, curioso para buscar soluciones, pero tenía una oportunidad de mejora y que no se comunicaba. Era súper concreto al responder, al hacer su presentación personal, al conversar en el trabajo grupal con las demás personas, y le costaba tomar la iniciativa para proponer sus ideas. No se mostraba seguro. Entonces, bajo mostrando esas conductas, tuvimos que postergar su postulación porque lo que nosotros buscábamos era alguien que se sienta seguro de sí mismo y que tenga esa capacidad de comunicarse a todo nivel. Y por más que tenga una buena fortaleza, que es el pensamiento analítico, no es suficiente para completar todo un perfil profesional. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que trabajar primero? El autoconocimiento de ustedes mismos. El autoconocimiento. Estar seguros de quiénes son, de qué son capaces de hacer, qué oportunidades de mejora tienen, cómo pueden lograr ello. Bueno, hay talleres, y de hecho yo sé que Laura trabaja mucho ese tema, hay talleres de desarrollo personal, hay también información en redes de cómo autoconocerse. Inclusive ustedes mismos pueden empezar con sus fortalezas, haciendo una lista de fortalezas, de debilidades, y luego de qué cosas quieren lograr, ¿no? Y qué tienen que empezar a trabajar consigo mismos para lograr ese resultado. Pero dentro del entorno en la entrevista laboral, hay dos tipos de formas de abordar una entrevista. La primera es una presentación abierta, donde ustedes imagínense o imaginémonos que ya estamos en el entorno laboral, en el entorno de la entrevista, y si bien, yo les digo a ustedes, por ejemplo, a Cristina, a Rosa Ángela, ok, Rosa, hemos revisado tu perfil, tu currículum, nos parece bastante interesante, y nos gustaría conocer más de ti. Cuéntame acerca de ti, Rosa. Pregunta súper abierta, ¿correcto? ¿Qué busca la pregunta súper abierta? Busca conocer la espontaneidad del candidato. ¿Qué actitud tiene frente a algo abierto? Evaluamos qué tanto se conocen a sí mismos y si son capaces de transmitirlo o no. Evaluamos también el estilo de la comunicación, la fluidez, las palabras que utilizan, el ritmo en que hablan, y por último, el seguimiento de pautas, si es que las hubiese. Por ejemplo, en una presentación abierta yo les puedo preguntar de frente, cuéntame acerca de ti, Rosa, me gustaría conocerte un poco más, que es totalmente abierta, o también puede haber una presentación abierta con ciertas consignas, que por ejemplo te pueden decir, ok chicos, me gustaría, o en el caso de otra persona, para no tomar a Rosa solo de ejemplo, a Cristian. Cristian, me gustaría conocerte un poco más. Cuéntanos un poco acerca de ti, de tu entorno familiar, de tus pasatiempos, de tu forma de ser.
¿Qué te estoy dando ahí, chicos? ¿Te estoy dando pauta? ¿Les estoy dando pautas o no? Les estoy poniendo cierta estructura en la entrevista. Entonces, la idea es que ustedes puedan captar esa información y completar las respuestas, ¿de acuerdo? Y por otro lado, para evidenciar potencial, también están las preguntas por competencias, ¿ok? Que buscan explorar su capacidad, habilidad para afrontar una nueva situación y desempeñarse con éxito. Estas preguntas también pueden ser abiertas o específicas. Denme un minuto, chicos, por favor. Un minutito. Espérenme un segundo, chicos. Tengo una dificultad técnica. Tranquila, Diana, nosotros esperamos. Ahí donde se necesita soporte. Ok, volví. Ok, entonces, las preguntas por competencias, como les decía, tienen un objetivo específico, que es lo que buscan es identificar con qué habilidades cuentan ustedes para desempeñarse con éxito. Normalmente, estas preguntas por competencias siempre van a estar orientadas al pasado, a actividades, acciones, conductas que han desarrollado antes y que van a predecir su conducta futura. ¿Ok? Seguimos. Como les decía al inicio, en la presentación abierta, es importante cuidar el explayarse, cuidar no explayarse en un solo aspecto de sí mismo, sea personal, laboral o académico. Acuérdense que en una presentación abierta, lo que buscamos es conocerlos a ustedes como personas, principalmente, y también que puedan hacer un resumen de sus conocimientos, de su experiencia profesional, laboral. ¿De acuerdo? Entonces ahí ustedes tienen que balancear entre cuánto hablo de mí mismo o cuánto hablo solo de lo laboral. Tienen que cuidar también el lenguaje no verbal. Si hablan muy rápido o muy despacio, el tono de voz, chicos. A veces hay candidatos que tienen una experiencia laboral interesante, pero tienen un tono de voz totalmente plano y que no genera ningún tipo de impacto. ¿Qué sintieron al hablar con este tono de voz que hice? ¿Alguien percibió algo? ¿O no? ¿O nadie se dio cuenta de que bajé mi tono de voz? Nos pone en el chat que un poco desanimado. Alguien también nos pone que no percibió nada. Ajá. Ok, ahí es importante. Gracias por esa respuesta, porque en verdad es bien importante esa percepción, ¿no? Hay que estar atentos a este lenguaje no verbal, a este tono de voz, porque algunos no perciben, no registran, oye, si está hablando aburrido, o, entre comillas aburrido o no, ¿no? Pero en las entrevistas de trabajo también nos ha sucedido muchas veces, ya cuando entrevisto con jefes y estamos hablando de perfiles ya profesionales consolidados, de 10 años de experiencia, que no, o sea, tienen este ritmo de tono de voz lineal, ¿no? Donde no hay, digamos, cierto énfasis en algunas palabras, en la comunicación del lenguaje no verbal, simulan o emulan como si fueran robots, ¿no? Tal vez es su estilo de comunicación, sí, y depende de la organización, de la función a la que estás aplicando para que pueda ser atraído, seleccionado o no. Entonces, si por ejemplo yo postulo a una empresa de consumo masivo súper dinámica y voy con este perfil o con este tono de voz o esta comunicación muy pausada, muy tranquila, ¿me van a seleccionar o no? ¿Qué opinan? Exactamente, Lucy, no. Ahora ya te estoy viendo, ya puedo ver el chat. Ah, perfecto, perfecto, Diana. Gracias, Antonella. Exacto, si por el contrario postulo a un área de contabilidad o un área de finanzas o de auditoría,
inclusive las firmas auditoras, las Big Four, cuando contratan o seleccionan a sus practicantes, no buscan solamente a una persona de repente muy analítica, muy pausada, muy tranquila, sino también buscan a alguien con mucha seguridad, con mucha capacidad de comunicación, que evidencie dinamismo, porque ahí el ritmo, y en todas las empresas, muchas empresas son muy dinámicas, entonces requieren y exigen un trabajo o una presentación un estilo de comunicación y personalidad que evidencie energía, que evidencie dinamismo. Entonces, ¿cómo ustedes pueden saber si son dinámicos o no? Dirán, ay Diana, pero yo soy dinámica, yo con mis amigas soy un loro, pero de repente cuando hago mis exposiciones soy muy tranquila, las hago más o menos, soy un poco tímida. Entonces ahí, chicos, ¿cuál es la recomendación o tip? Feedback. Pregúntenles a las personas de su entorno, sea el profesor, sea a sus compañeros de trabajo o de estudios que sean de confianza. Oye, ¿tú cómo me ves? Cuando yo expongo o cuando hemos hecho algún trabajo grupal, ¿qué sientes cuando yo te hablo o cuando me has visto hablar o exponer? ¿Qué sientes? ¿Te sientes aburrido? ¿Te sientes atraído en lo que hablo? ¿Te sientes así como que no pasa nada? Ese input, esa información, por más básica o de repente sencilla que pueda ser, chicos, es lo que rige finalmente, es lo que ustedes en todo momento están demostrando y que también en las entrevistas de trabajo lo demuestran y eso también es evaluado por nosotros. Entonces, la idea es que no es que mientan y actúen, la idea es que sean conscientes de ello y que a través, y conociendo esa característica de ustedes, puedan explotar más, fomentar más, evidenciar más su potencial. Porque así como pueden ser muy tímidos, en el fondo también pueden ser muy extrovertidos. Simplemente que no es su fortaleza, pero también tienen la capacidad para hacerlo y mostrarlo. Otro punto importante es el prepararse. Por ahí me dijeron, ¿vale la pena prepararse para una entrevista de trabajo? Siempre vale la pena, chicos. Pero más allá que se preparen para una sola entrevista de trabajo, prepárense ustedes para evidenciar su potencial en cualquier entrevista de trabajo. No solamente para, no sé, pues me llamó el licor, me preparo. Me llamó la empresa Periquito Los Palates, ay, ¿qué importa? O sea, ya pues voy a probar, ¿no? Y no me preparo. Cada experiencia laboral, cada entrevista laboral para ustedes va a ser una oportunidad. Entonces, si no lo seleccionan, igual es una oportunidad de ensayar y demostrar su potencial. Entonces, sí es importante prepararse. Entonces, primera recomendación o tip, autoconocimiento. Lista de fortalezas y debilidades y objetivos. ¿Qué quieren transmitir en su comunicación? ¿Qué quieren transmitir a través de su lenguaje no verbal, de sus atuendos, de sus gestos? ¿Qué es lo que quieren transmitir? ¿Lo están transmitiendo o no lo están transmitiendo? No, de repente yo quiero transmitir mucha seriedad, pero tengo un estilo de vestirme que no lo demuestra. Entonces, es importante estar atentos a eso, ¿de acuerdo? Y aquí también quiero enfatizar en el punto de que reconozcan sus propios logros, porque a veces nos ha pasado que entrevistamos chicos que de repente no tienen experiencia profesional, pero sí tienen experiencia, no han tenido, mejor dicho, experiencia profesional, laboral, y solo han tenido experiencia académica. Entonces, cuando les preguntamos acerca de qué se sienten orgullosos o qué logros consideran que han tenido, no tienen respuesta. Hay 2, 3 segundos de silencio, luego se inventan algo. Pero la idea no es inventarse, la idea es que ustedes ya lo tengan claro, que sean conscientes. Si de repente no tuvieron ninguna experiencia, algún curso difícil, algún proyecto difícil, de repente algún curso que hayan jalado, porque también es una realidad que a veces van a jalar, vamos a jalar cursos. Entonces, decir cómo voltearon la torta, cómo, a ver, un día jalé una materia y el otro año me puse las pilas y lo afronté con éxito. O me costó mucho, pero igual revertí la situación. ¿Ok?
Y por último, las distracciones. En las entrevistas virtuales, a veces cuando son grupales, cuando participan varias personas, suele pasar que mientras habla uno, el otro se distrae, ¿no? Y si bien es cierto, ok, no es que vas a estar 100% enfocado a todo lo que dicen tus compañeros, sí respetar un poco ese espacio, ¿no? Y no estar aprendiendo y apagando la cámara, distrayéndose constantemente con el celular. Hay que cuidar esos aspectos, chicos. Entonces, esas son las primeras recomendaciones para una presentación abierta. Antonella, un minuto. Nuevamente tengo una dificultad, chicos, me van a Y disculpar. no te preocupes, Nos Diana. explayamos un poquito más en la cel, ¿sí? Para compensar esto. Y tranquila. Listo. Ok, hasta aquí alguna pregunta con respecto a la presentación abierta. ¿No? Aquí, antes de pasar al siguiente punto, que son las preguntas por competencias, me gustaría hablar un poquito de los tipos de entrevista o de entrevistadores. A ver, si bien es cierto en la teoría de las entrevistas de selección, los temas que nos enseñan en la universidad o sobre tipos de entrevistadores, hay las entrevistas, yo, de acuerdo a mi experiencia, tengo 10 años, un poco más de 10 años en esto, no es que haya un tipo específico de entrevista, ¿no? Son varios estilos y están en función a la compañía y a la personalidad del entrevistador. Entonces, yo resumiría estos tipos de entrevista en las entrevistas técnicas, es decir, enfocadas al conocimiento propio del puesto, de la función, y las entrevistas basadas en competencias e identificación de habilidades blandas. Hoy en día se habla muchísimo de eso, de hecho es lo que más, el candidato ideal es aquel que cuenta con muy buenas habilidades blandas, con un buen autoconocimiento de sí mismo y con un buen conocimiento técnico. Ese es el candidato ideal. Cuando son perfiles iniciales, practicantes o trainees, en lo que más nos enfocamos es en el tipo en el perfil potencial, es decir, las habilidades blandas. Obviamente con el conocimiento técnico básico de su carrera, no de, por ejemplo, de supply chain management, pero sí de que domine los temas técnicos que dice haber aprendido en el currículum. Mariana, cuéntame. Buenas tardes, Diana. Tengo una pregunta sobre una segunda entrevista, en este caso de presentación abierta. En el caso de una empresa, a veces te entrevista primero quién va a ser como tu jefe directo o el jefe del área a la que vas. Y en una segunda entrevista me ha pasado que es la gerenta quien me entrevista. Y quería saber si en este caso mi respuesta, no sé, tendría que cambiar un poco o es que buscan cosas distintas o se enfocan en aspectos distintos de mí como persona o como aspirante al puesto. Ya, gracias Mariana por tocar ese punto, que también entra dentro de los tipos de entrevistas, ¿no? Hay un tipo de entrevista en todo caso, para resumirlo, desde recursos humanos y desde el área. Y desde el área tenemos al que va a ser el jefe inmediato y luego el jefe del jefe inmediato, que puede ser el gerente, el subgerente. La primera recomendación, Mariana, y en general, es que siempre mantengan la coherencia. Hace poco también me pasó que hicimos un proceso de selección de 4 etapas. Primero fue el assessment, luego la entrevista individual con el jefe, con la consultora y luego con el subgerente. 4 etapas. Y hubo un candidato que en la primera entrevista, en el Assessment Center,
evaluamos netamente conocimientos. Entonces, preparó un caso, lo expuso, dominó el tema, pasó a la siguiente entrevista presencial, bueno, presencial no, virtual, con el jefe y conmigo. Se mostró interesante, o sea, dentro del perfil que estábamos buscando, buena comunicación, acertado en sus respuestas, enfocado en las respuestas también. Pasó la entrevista con con la consultora también, hubo coherencia, y en la última entrevista, no sé qué le pasó al candidato, que dio respuestas que no conocíamos del proceso, de todo el proceso que habíamos llevado, y se enfocó a temas muy personales. Y desentonó, nos desestructuró y dejó de evidenciar las fortalezas y el dominio que tenía, que habíamos identificado en las primeras etapas, y quedó descalificado. Entonces, sí, una recomendación importante, chicos, es que mantengan la coherencia de lo que ustedes son. No les digo que oculten información o que de repente se acordaron algo más o hubo un tema, una pregunta que no les hicieron antes y que obviamente va a brindar información nueva de ustedes en la última etapa o en la entrevista con el gerente. No, al contrario, respóndanla, pero cuiden de no buscar impresionar a la última persona que los entrevista, porque en esa búsqueda de intentar impresionar magníficamente a la última persona que los está entrevistando, muy por el contrario, pueden quedar mal. Porque en ese esfuerzo de mostrar todas sus habilidades, puede ser que demuestren demasiada intensidad en evidenciar una fortaleza, dos fortalezas, que no lo mostraron antes y que pueden desencajar en el proceso. O sea, porque aquí la comunicación, recursos humanos y área, suele ser muy fluida. Y al final se hace un panel donde se conversa de, oye, ¿qué te pareció? Sí, yo vi esto, yo vi el otro, sí, tienes oportunidad de mejora, podríamos atenderla de esta manera, porque todos tenemos oportunidades de mejora. Y el tema no es ignorar, no es ocultar, no es ser el candidato perfecto sin debilidades. Es ser el candidato perfecto mostrando qué debilidades tienen y que son conscientes de ellos y están abiertos a trabajar. ¿Ok? No sé si con eso respondo tu pregunta, Mariana. Sí, perfecto. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más por ahí tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta al directo, Diana. Me la han mandado directamente. ¿Te la puedo hacer? Ok. ¿Cómo considerar que lo que hablas durante la entrevista está bien en cuanto a tiempo y fondo de la respuesta a la pregunta? ¿Cómo considerar? Entonces nos vamos a la siguiente etapa. Terminamos entonces ya la presentación abierta, ¿de acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta más con respecto a este tema, con respecto a los tips que les estoy brindando? ¿O todo bien, ¿no? Asumo que el silencio, el que calla otorga, dicen. Yo creo que todo bien, ya no tenemos más preguntas por el chat tampoco. Ok, vamos. Entonces, acuérdense, esto es solamente una gráfica para cuando hablamos de pregunta abierta, de quiénes son ustedes, acuérdense de hablar de todas sus facetas de ustedes. El investigador, el deportista, el familiar, el que tiene hobbies, etc. Y aquí vamos a las entrevistas por competencias, ¿ok? O orientadas a identificar habilidades, capacidades específicas. A ver. Aquí me voy a enfocar de frente al grano, que son errores y recomendaciones. La metodología para responder una entrevista por competencias, como les dije, las preguntas por competencias están enfocadas en explorar si ustedes han emitido o no han emitido la conducta, ¿ok? En el pasado. La forma de responderlas, les propongo hacerlo bajo la metodología STAR. La metodología STAR propone que cuando van a responder, señalen, especifiquen el contexto o la situación específica donde sucedió ese evento, qué tarea tenían que realizar, qué acciones desplegaron ustedes a nivel conducta, a nivel pensamiento, a nivel intención, y finalmente qué resultado obtuvieron.
lograron solucionar el problema, lograron obtener el objetivo o la meta trazada, etc. Entonces, vamos a los ejemplos prácticos. Preguntas generales que puedan haber en las entrevistas, y aquí vamos a atender la pregunta que nos hizo Antonella. Primero exploramos las preguntas generales y luego vamos a la respuesta de la pregunta de Antonella, ¿de acuerdo? En preguntas generales nos pueden, que exploran competencias, luego de que ustedes han hecho su presentación personal, pueden enfocarse pueden hacerle las preguntas, oye, genial, Cristina, muchas gracias por contarme esto de ti. Ahora, cuéntanos, para ti, ¿cuál ha sido una situación exitosa que hayas vivido laboralmente o académicamente? Esta pregunta explora logros y contribuciones, es decir, ¿qué lograron obtener? ¿Qué pudieron aportar a su entorno? ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hablar del balance. Si yo respondiese esto bajo la metodología STAR, ¿qué debería responder primero, chicos? Diana, Lucy, José Ignacio, Dylan. La situación, ok. ¿Alguien quiere ensayar esta pregunta y responder cuál ha sido para sí mismo una situación exitosa? ¿O nadie quiere responder esta pregunta? O por el contrario, también pueden contar una situación difícil que hayan vivido laboralmente. Las situaciones difíciles exploran la complejidad del tema, de las interrelaciones. ¿Quién quiere contarnos? Buenas tardes. Creo que en la primera pregunta podría ser el finalizar el proyecto. Finalizar un proyecto, ok. Si tienes que contar esta situación exitosa, haber finalizado un proyecto bajo la metodología STAR, Daniel, ¿cómo lo harías? Acuérdate, STAR, situación, ¿cuál era la situación? Cuéntame el contexto. Bueno, era una obra en las instalaciones de la empresa Vitapro en Trujillo. Ya. Bueno, yo estaba haciendo ¿Qué obra? prácticas. ¿De qué tipo? No te olvides decir de qué tipo era la obra. De instalación de la nueva maquinaria y Ya, de las tuberías. Ok, ese era el contexto. ¿Cuál fue la tarea? ¿Qué es lo que tenías que hacer? Bueno, ser asistente del ingeniero residente y apoyarlo en todo lo que se necesite. Y supervisión. Ya. ¿Y qué acciones desplegaste para poder terminar ese proyecto? Cuéntanos una de todas las acciones, ¿no? Porque pueden haber sido varias. Y ahí vamos al balance, chicos. Es la pregunta de Antonella, ¿no? El balance. O sea, ¿cuántas acciones debo contar que hice para haber logrado el proyecto? Ahí viene el criterio y sentido común de ustedes. Puede ser una sola acción que haya involucrado varias actividades. Pueden ser 2 o 3 acciones. Cuando hablo de acciones, hablo de verbos. Entonces, coordiné un montón y eso me permitió que haya podido, coordiné con muchas áreas y eso me permitió a mí lograr el objetivo. O primero planifiqué qué es todo lo que necesitábamos y luego coordiné. Entonces, una palabra clave para poder responder esta pregunta son las acciones, son los verbos. ¿Cuántos verbos tengo que usar o cuántos verbos usé en esta experiencia? Coordiné, planifiqué, ejecuté, me puse también a cargar de repente ladrillos, no sé, estoy haciendo un ejemplo. Entonces la idea, chicos, es ahí que ustedes, para esto, tengan claro cuál fue su situación exitosa. No vayan sin prepararse a una entrevista. Así no les pregunten, en algún momento, con otras preguntas, de repente pueden sacar esta situación o evidenciarla. ¿Ok? Y, Daniel, solamente para terminar con el ejemplo, las acciones me dicen, ¿qué acciones tomaste tú? Chequeando los verbos, este tip de los verbos, ¿cuántas acciones aprox crees que hiciste y qué fue lo más crítico que te ayudó a lograr el objetivo principal?
Bueno, supongo que serían 4. A Eh, ver, plani- dime. Planificación, ejecución, supervisión y entrega del todo el proyecto al jefe de mantenimiento de la empresa. Ya, pero esa es una entrega escrita, física o es documentación Física. a la planta en Venía, sí, ¿te refieres? sí, ¿O hay una sí, documentación? venía el supervisor y se encargaba de chequear que cada cosa que estaba planificada estuviera en físico ahí y no Ya, faltara nada. entonces, ajá, ok. Y de todas esas, de esa planificación, de esa ejecución, porque salías a campo, de esa supervisión, ¿cuál fue la acción principal que ayudó a que todo se cumpla dentro del plazo y de acuerdo a lo esperado? ¿Cuál fue lo Eh, más yo crítico creo de que eso? sería la buena supervisión. Ok. Entonces, aquí viene el balance en la respuesta, chicos. Porque ustedes todos, para poder lograr un objetivo, vamos a ejecutar, vamos a emitir muchas acciones, muchos verbos. Pero va a haber uno de ellos que va a ser el factor de éxito. Y en este caso, el factor de éxito, Daniel lo está identificando, que fue la supervisión. Con una supervisión estrecha, una supervisión minuciosa, facilitó que toda la planificación se cumpla, facilitaste que todo lo que estaba planteado, ejecutado, mejor dicho, fuiste a campo y ejecutaste esa supervisión, y me imagino que también documentaste. Entonces yo creo que ahí hay de todos los verbos en los que actuaste, hay dos verbos, factores de éxito, la supervisión y la documentación, ¿correcto? ¿O no? ¿La documentación no fue necesaria, Daniel? Corrígeme, por favor. Sí, tiene razón, la documentación. Para que sea exitosa, ¿no? Porque ya el supervisor va y revisa todo, entonces no te olvides de eso. Entonces, ahí viene el balance, chicos. Entonces, de todas las acciones, ustedes responden la S de situación, responden la T de tarea, y en la acción responden primero el factor de éxito, lo fundamental. Yo creo que la acción más relevante que permitió que logremos el objetivo principal fue haber desarrollado una supervisión minuciosa y eficiente que permitió que toda la planificación se cumpla en tiempo, en materiales, etc. ¿Y el resultado cuál fue? Nos felicitaron, o entregamos la planta a tiempo, entregamos sin observaciones, etc. ¿Me dejo entender hasta ahí, chicos? Entonces ahí viene el balance. No sé si con eso respondo la pregunta de la persona que la hizo, Antonella. Que por ahí te dé algún feedback, o de repente Sí, si hay algo que no... porfa, si nos puedes poner Eva María, si quedó claro, sería genial. Luego Pero por tenemos ahí viene... una Sí, pregunta más de que Lucy. llegó aquí Lucy en el chat, no, Carmona. no sé si la pudiste leer. Ajá, sí, de Lucy. Sí, ahí voy. Ok, perfecto. Cuando no tienen experiencia, chicos, y esto es bien importante, esa es Lucy, lo que tú dices, ¿se puede contar algo relacionado a estudios o algo más personal? Sí. Y justo lo mencioné al principio, ¿no? Si no tienen experiencia profesional o laboral, chequeen qué retos, qué situaciones difíciles a nivel personal o académico principalmente, creen que ustedes han vivido, que les va a permitir evidenciar sus habilidades, sus capacidades. ¿Ok? Entonces sí es importante que chequeen desde que empezaron la carrera hasta que están terminando cuál fue el reto, o de repente deportivamente hablando, ¿no? De repente hay alguien aquí o hay varios aquí que son deportistas calificados, o que tienen un pasatiempo que involucra mucho análisis, que involucra mucha dedicación. Entonces, hagan la tarea de hacer una lista de todos estos aspectos personales de sí mismos, acuérdense de esto, para poder identificar en cuál de estos aspectos de sus vidas
también tienen logros o también han vivido situaciones difíciles que les permitan evidenciarlas como fortalezas, como capacidades, como potencial en una entrevista de trabajo. ¿De acuerdo? No sé si con eso respondo a tu pregunta, Lucy, pero va por ahí. Gracias, Daniel, por el ejemplo. Vamos ahora, en el caso de una situación difícil, chicos, es lo mismo. Bajo la misma fórmula hay que responder la situación difícil, ¿no? Y acuérdense que en situaciones difíciles no solamente la temática de repente, no sé, pues tenía que construir una planta de molienda, una mina, no, sino también, y suele pasar mucho, que hay muchos candidatos, y esto les digo nuevamente, de gente que con más de 10 años de experiencia o 5 años de experiencia que no identifica una situación difícil en su trabajo. Y es imposible que no la haya vivido. Simplemente que les da vergüenza de repente manifestarlo, o simplemente piensa que, uy, no, qué roche, ¿cómo voy a contar que me pasó esto? Pero sí es importante comentarla, porque permite conocer también cómo reaccionaron en ese momento y qué aprendieron de esa experiencia. Por ejemplo, una vez tuve un candidato yo estaba entrevistando a una persona que postulaba también para reclutamiento y selección, y me contó pues que en un banco había tenido una situación difícil, que al cliente interno le había dado información acerca de la banda salarial de un puesto que este jefe tenía a su cargo. Y hasta ahí no había problema, ¿no? Porque le informó una banda salarial y él es el jefe del puesto. El problema resultó ser que este jefe ganaba igual que el analista, porque en compensaciones tenía una banda similar, las bandas se pueden transponer. Entonces el candidato que se iba a seleccionar ganaba o tenía una expectativa salarial muy similar a lo que el jefe ganaba. Y para el jefe eso no era posible. Entonces se quejó a compensaciones, a recursos humanos, y se armó un alboroto. Y la persona que brindó esa información pues no tenía conocimiento, nadie le había dicho en el área que no se podía compartir la información de las bandas salariales. Entonces eso fomentó a que se haga una mejora en todo el área. Sí le llamaron la atención a esta persona que estaba postulando, pero de ahí aprendió a que información sensible que en algún momento en alguna otra empresa aprendió que se podía compartir, en una nueva empresa era mejor validar si es necesario compartirlo o no. Esa es una situación difícil y fue un error, pero luego del error que queda el aprendizaje. Entonces aquí es importante, chicos, de que ustedes evidencien qué aprendieron de los errores que cometieron. Tal vez no fue difícil, pero sí fue un error que cometieron, ¿ok? Y también suele pasar que de repente no recuerdan algún error o fue un error tan insignificante para ustedes que, no sé, me olvidé de imprimir un documento. Bueno, a todos nos puede pasar, ¿no? Pero también pasa que tenemos interrelaciones difíciles con compañeros, algo de la forma en que lo dijo, que no nos gustó, cómo actuamos frente a eso. Entonces también es importante que registren, tomen conciencia de esas situaciones, porque pueden ser los ejemplos para las situaciones difíciles que les puedan preguntar en sus procesos de selección. Ahora vamos a las preguntas específicas. Las preguntas específicas están orientadas a explorar directamente una o dos competencias puntuales. El tipo de preguntas suele ser: menciónanos de alguna situación en la que hayas trabajado con alguien difícil de llevar. ¿Cómo manejaste esa interacción con esa persona? Así de frente. O, por ejemplo, otra pregunta: descríbenos alguna ocasión en la que te hayas sentido estresado o agobiado. ¿Cómo manejaste la situación? ¿Cómo responderían a estas preguntas, chicos? ¿Cómo estructurarían sus respuestas? ¿Utilizarían la metodología STAR o no? ¿Qué dicen? Los leo en el chat. Ay, no me responden. ¿Usarían o no usarían la metodología STAR?
¿Qué dice Dylan? ¿Qué dice Yulisa? Sí. Sí, chicos, esto también, las preguntas específicas también tienen que ser respondidas por la metodología STAR. Señalar la situación. Bueno, en este caso, la acción, a ver, si tuve problemas con alguien difícil de llevar, ¿qué acción, qué tarea tenía que hacer? Bueno, tenía que lograr un resultado, ¿no? Tenía que interactuar con esa persona para poder pedirle información o que me comparte información. Dylan, ¿hay otra metodología con la cual yo pueda responder? Más que metodología, o sea, esta es una propuesta de estructura, de orden en tus respuestas, ¿ok? Puedes contestar también de manera concreta. A ver, ¿tuviste alguna situación difícil? ¿Tuviste alguna dificultad con alguna persona difícil de llevar? Yo creo que todos en algún momento lo hemos vivido, ¿no? Desde casa hasta en los trabajos grupales. Por ahí alguien quisiera dar un ejemplo para poder desarrollar mejor esta respuesta y darle a Dylan, digamos, una idea más clara de una pregunta o una respuesta abierta. Bueno, yo recuerdo que alguna vez un candidato me ha contado para prácticas que le tocó hacer un trabajo grupal con un grupo donde no conocía a nadie. Entonces, en esa situación, esta persona no conocía a nadie, era la primera vez que trabajaba con todos, y esta persona solía ser muy organizada. Entonces, propuso un orden de trabajo, cómo desarrollar el trabajo. Todos estuvieron de acuerdo, pero uno de sus compañeros no respondía, no aportaba, no presentó los resultados que necesitaba. ¿Fue una persona difícil de llevar? Sí, porque no decía nada. Entonces, esto es lo que me contó. Y entonces la pregunta viene, ¿cómo manejaste esa situación? Bueno, le mandé correos, le mandé mensaje de texto, lo llamé por teléfono, y le puse la advertencia, pues, de que si no presentaba, no apoyaba con el trabajo grupal, lo iban a excluir del grupo porque ya lo había coordinado con sus demás compañeros. Entonces, esa fue la situación. ¿Contiene todos los elementos de la metodología STAR? No necesariamente. Entonces, sí hay situaciones en las que sí pueden omitir algunos factores de la metodología STAR e enfocarse directamente en la situación y la acción y el resultado. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos terminando las preguntas específicas. Ahora vamos a otras partes de la entrevista, porque no todo es full preguntas. Una pregunta antes de continuar, por favor. Sí, ¿tu nombre? Marta Castillo. Cuéntame, Marta. Respecto al punto anterior, ¿hay alguna situación en específica que se pueda malinterpretar en la respuesta? Es decir, que nosotros contemos la experiencia y que el reclutador lo tome como que la manera en la que reaccionamos fue negativa. Eso es muy ambiguo, en verdad está muy sujeto a la susceptibilidad y subjetividad de cómo lo interpreten, ¿no? Lo importante aquí es que tú estés segura, seas consciente y estés segura que lo que estás respondiendo es acorde a la vivencia que has tenido, ¿no? O sea, ya si el evaluador lo interpreta no, y sí me ha pasado, pero normalmente sí nos ha pasado. A ver, déjame recordar el caso. Con este candidato anterior, que les dije el caso anterior, el chico que hizo una entrevista diferente con el subgerente a todo el proceso, fuimos 3 entrevistadores. Y yo interpreté, por ejemplo, de este candidato que tenía la tendencia a compararse mucho, ¿no? Porque yo hago esto y los demás no lo hacen. Entonces ponía ese énfasis. Y uno de los evaluadores dijo, no vio ese aspecto, vio otro aspecto que era, que se esforzaba, que era muy, muy, muy dedicado, ¿no? Pero no manejaba muchos temas tecnológicos.
pero no vio ese aspecto. Entonces, yo desde mi experiencia como psicóloga también digo, oye, pero sí hay cosas que siempre repiten, ¿no? Como, sí, yo hago eso. No es por presumir, es lo que nos decían, no es por presumir ni por echarme flores, pero yo hacía esto de esta manera a diferencia de los demás. Palabras textuales del candidato. Entonces, ahí sí le estoy dando pie al entrevistador a pensar de que puedo estar buscando manipular la entrevista, ¿no? Con una modestia que puede ser auténtica o falsa, pero me da pie, me deja dudas, me dejo entender. Es bien ambiguo, es bien subjetivo, pero por eso te pido y te sugiero ser bien consciente de cuáles fueron tus aportes, cuál fue tu respuesta, tu actitud, qué tan auténtica fuiste, y ya va a quedar a juicio del entrevistador si lo interpreta pues como negativo o positivo. No es algo que ustedes como candidatos o yo como candidata podamos controlar, pero lo que sí es importante es la coherencia que mantenemos entre cómo nos sentimos nosotros contando la historia o no, ¿no? Si sentimos coherencia o no, porque eso se transmite también a través del lenguaje no verbal. Ok, muchas gracias. Marta. Y bueno, ya para terminar, siempre me paso de la raya con mis charlas. Durante los procesos de entrevistas, como les decía, no todas las preguntas están enfocadas solo a competencias, ¿no? También están enfocadas a temas de expectativas salariales, a temas de expectativas personales, y a veces suceden pues algunas insinuaciones medias incómodas, ¿no? Por ahí el entrevistador te puede decir, y ahí viene otra vez nuevamente los tipos de entrevista, más que tipos, estilos de entrevista, donde te pueden decir, pero no cuentas con mucha experiencia en el puesto, ¿no? O creo que está sobrecalificado, de hecho esto yo lo he hecho un par de veces, y es para ver cómo reacciona el candidato. Te veo muy sobrecalificado para esto. Y sí me ha pasado, y acá les cuento, donde veo o he identificado chicos con bastante preparación en temas tecnológicos, analíticos, manejo de base de datos, ¿no? Y de repente están postulando un área donde no van a desarrollar esas actividades. Entonces sí les digo, oye, mira, tú manejas muy bien estos temas, considero que no se está alineando a tu perfil lo que estoy ofreciendo. ¿Qué opinas? Entonces, ahí, dependiendo del interés del candidato, se pueden sincerar y decir, sí, Diana, en verdad, yo solo quería que me conozcas, pero tampoco lo pueden decir así. Entonces, es ser honestos con las respuestas. Sí, bueno, ahora que he escuchado bien las funciones, pensé que iba a haber un poco más de esto que yo sé y me gustaría contribuir de esta manera con esto en el puesto, pero si tú me dices que esto no va a pasar, yo prefiero dar un paso al costado, ser auténticos, ¿no? Porque te pueden decir que eres sobrecalificado y esa es una posibilidad para contribuir y aprender nuevos temas. Esa es una respuesta posible si es que sí o sí quieren entrar a la empresa. Y también chequear que están dispuestos ustedes a desarrollar un puesto que de repente al inicio no les atrae tanto, ¿no? Porque la idea no es entrar a un puesto y a los 6 meses irse. La idea es que puedan quedarse, contribuir con el área, hacer línea de carrera tal vez. Y cuando te dicen, oye, no cuentas con mucha información o mucha experiencia en el puesto, ahí ustedes pueden evidenciar su capacidad de aprendizaje. Es decir, es cierto, ¿no? Sí, soy consciente que no cuento con mucha experiencia en el puesto, sin embargo, considero que he aprendido, y ahí señalan los ejemplos de temas que no sabían y que han logrado aprender. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Para pasar la parte de las insinuaciones incómodas, que son, el objetivo del entrevistador es ver cómo manejan confrontaciones o situaciones o preguntas que no necesariamente les van a ser simpáticas, pero que son reales. ¿Ok? Y bueno, también vienen las preguntas de las expectativas salariales, ¿no? Cómo lo manejan, pueden decir, a veces en la entrevista es, no quiero decir una expectativa salarial muy por debajo de lo que paga el puesto o muy por encima porque no quiero que me descalifiquen por eso.
Entonces tienen que ser honestos. Nuevamente recurrimos a la honestidad en el sentido, mira, mi último sueldo fue tanto, o mi expectativa, mi ideal de sueldo sería tanto, porque cubriría mis pasajes, mi consumo mínimo, y es lo mínimo que yo estoy esperando, ¿no? Que cubran sus necesidades, ¿no? Si, pero, por ejemplo, van a postular a una práctica o un trabajo, ustedes viven en el Callao y el trabajo queda en Chosica, tienen que dar una expectativa salarial real, de repente van a necesitar mudarse a una zona mucho más cercana para poder aplicar, tienen que contemplar eso también. ¿Ok? Andrea me pregunta, ¿cuál es la mejor respuesta cuando te preguntan por tus debilidades? La verdad. Y aquí la pregunta es, ¿conocen ustedes sus debilidades o sus oportunidades de mejora? Un ejemplo real, una vez tuve una candidata que llegó a la entrevista final con el área y cuando yo le pregunté sus debilidades, me dijo 1 o 2. El jefe le pidió 4, que le liste 4 debilidades. La chica no supo qué decir. Entonces, ahí, chicos, sean honestos. Hagan su lista larga de debilidades, tanto en el entorno personal como profesional, laboral. No son perfectos. Entonces, sincérense consigo mismos y también chequen, pues, ok, una debilidad mía es que en verdad soy muy dormilona. Alguna vez tuve un candidato que me dijo, es así, es que soy muy dormilón, entonces ahora trabajo con agenda y sí me ha pasado que en algún momento he tenido dificultades y he llegado tarde, sin embargo, lo estoy trabajando. Cuando hablan de debilidades, también chequen, hablen de qué están haciendo para mejorar ello. También tuve otro candidato que me acuerdo que me dijo, no, mira, la verdad que yo soy un poco flojo. Ok, qué bacán, el candidato es honesto, pero esa es una debilidad que hay que analizarla bien, porque si él se reconoce flojo y tiene durante la entrevista o el assessment center y evidencia también otras características que acompañan a esa actitud floja, es una debilidad que te pone en riesgo de no ser calificado en el proceso. Y este fue el caso. El chico también tenía otras características que sumaban en contra, que potenciaban la debilidad de ser flojo. Entonces también cuiden cómo plantean una debilidad, ¿no? No, soy flojo, o sea, tampoco a boca de jarro, ¿no? Porque también habla del criterio que ustedes tienen para transmitir información. Entonces ahí no solamente me estás diciendo que eres flojo, me estás diciendo que eres flojo, que no te importa lo que piensen los demás de ti, porque sabemos que ser flojo no es una virtud, ¿no? Y en un trabajo es lo que menos vamos a buscar. ¿Me dejo entender? Ok. Y por último, ya para terminar tanto la presentación como el proceso de la entrevista, el orden, vienen las expectativas y las devoluciones. ¿A qué nos referimos con expectativas y devoluciones? Casi en la etapa final de las entrevistas nos preguntan, ok, ¿qué expectativas profesionales, laborales tienes? ¿Cómo te ves de acá a 2 años? O simplemente qué expectativas tienes. Entonces ahí es importante que ustedes cuenten qué expectativas tienen del puesto. O también pregunten al entrevistador, ¿me podrías contar un poco qué es lo que esperan de la persona que cubre esta posición? ¿Qué objetivos tiene la posición a cubrir? ¿O cuál es el plan de desarrollo de la compañía? Entonces ahí chequen qué preguntas le pueden hacer al entrevistador. Si tienen claro el puesto, si tienen claro, de repente es una empresa que te dice de arranque, no tengo la posibilidad de ofrecerte línea de carrera, que esto puede ser a corto plazo como mediano plazo. Chequen si se alinea o no se alinea, o si ustedes están dispuestos o no, ok, ya practico acá 1 año, y bueno, luego a la de Dios, ¿no? Sigo buscando oportunidades laborales en otro lugar o aquí mismo. Entonces, eso también es importante que ustedes puedan conocer más el puesto y la compañía a través de sus preguntas. Y eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta.
Y yo creo, para revisar cuáles eran sus expectativas iniciales, me gustaría revisar nuevamente si consideran que hemos abordado o no los tips. Yo creo que sí, pero ustedes son los mejores jueces. Si hemos podido o han identificado que les he brindado tips para superar las entrevistas. ¿Alguien quiere comentar algo? Hemos revisado también, más que tipos, los estilos de entrevista. A ver, Mariana, ¿qué tan bueno es que el entrevistado sonría constantemente en la entrevista? Yo creo que todo depende. Acuérdate de la coherencia de lo que estás sintiendo versus lo que estás diciendo. Porque el entrevistador, de repente estás contando una situación difícil y estás, sí, y la persona tuvo un accidente. ¿Qué nos ha pasado? Entonces tiene que haber coherencia entre lo que comentamos y cómo actuamos en nuestro lenguaje no verbal. Sobre el motivo de tu trabajo, bueno, decir por qué te retiraste, Brian, ¿no? O sea, yo siempre les recomiendo ser honestos. Si de repente no te renovaron porque tuviste bajo desempeño, ahí sí tienes que primero revisar por qué tuviste el bajo desempeño. Y segundo, indicar, bueno, tal vez que, bueno, esa pregunta es bien delicada, esa respuesta es bien delicada. Bueno, indicar que de repente no hubo alineamiento entre lo que tú ofrecías y lo que ellos esperaban del puesto, ¿no? Va por ahí. Entonces, ya para terminar, bueno, hemos revisado algunos tips, creo yo varios. Les he dicho que sí es importante prepararse para una entrevista de trabajo. Es básico, chicos, que sí o sí se preparen. La calidad de las respuestas está basada en la metodología STAR. Acuérdense, sobre todo en la parte de la acción, los verbos. ¿En qué verbos incurrieron para responder con éxito a la situación que tenían que enfrentarse?